sienta hoy la soledad, aunque se alejen de mi vida, Cristo no me dejará jamás. cuando sienta plena alegría, Cuando sienta hoy la libertad, cuando Dios revele sus secretos y se manifieste en la verdad, renaceré con Cristo un nuevo día, renaceré a darme por entero y ser fiel, y aunque la vida me depare desafíos, con mis amigos y familia fortaleceré mi fe, renaceré para ser esperanza, renaceré para ser la alegría de vivir y con María nuestra madre ir caminando, renaceré, renaceré. aunque caminando cuesta arriba, no encuentro razones para seguir. Cristo es la razón de nuestras vidas. Ven a renacer, te invito a ti. Cuando la desesperanza llega, cuando no hay sentido en tu existir, cuando tocas fondo, busca siempre, o grita tú muy fuerte junto a mí. Renaceré con Cristo un nuevo día, renaceré a darme por entero y serle fiel, y aunque la vida me depare desafíos, con mis amigos y familia fortaleceré mi fe. Renaceré para ser esperanza, renaceré para ser la alegría. Hola a todos, amigos, amigas, hermanos, hermanas, que seguro han estado ustedes ansiosos esperando esta nueva edición de Renacer. Ustedes ya saben, Renacer es solo una invitación de parte de Dios para poder nacer todos a una nueva vida en Cristo. Quiero saludar a todos nuestros hermanos que nos siguen cada semana de distintas partes del mundo, especialmente de Latinoamérica, a nuestros hermanos de Chile, a nuestros hermanos de Argentina, a nuestros hermanos de Perú, nuestros hermanos de Colombia, de México, de Guatemala. Hay muchos de Honduras que nos siguen, un grupo de Ecuador, de la República Dominicana también, y desde aquí de los Estados Unidos. Les agradecemos a todos que nos siguen. Sabemos que en un horario distinto nos siguen de allá de Europa también, lo que es España e Italia especialmente. Así que a todos ustedes les hacemos llegar nuestro cariño, nuestro saludo, nuestras bendiciones. Pero oficialmente les quiero decir a todos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Renacer. Para aquellos que por primera vez se conectan, me presento, soy el Padre Víctor León, un servidor para ustedes. Quiero recordarles, antes de continuar, por favor, que en Renacer somos todos una familia, somos todos una comunidad. Y ustedes están invitados a poder dejarnos sus intenciones, a escribir sus intenciones por las cuales nosotros podemos rezar en nuestra oración personal y también en la celebración de la Santa Misa de cada domingo a las 12 del mediodía, que es nuestra misa que es transmitida en la hora de aquí de Estados Unidos. Al mismo tiempo también quiero indicarles que ustedes están llamados a compartir este video. Es decir, si tú quieres que alguien pueda tener esta experiencia de renacer, pues comparte este video con todos tus contactos, envíaselo a alguien de modo particular, de modo especial. Hermanos,
también les invito a que se puedan suscribir a mi canal de YouTube. Vamos creciendo la familia de Renacer poco a poco. Poquito a poco vamos aumentando. Somos más los que hemos renacido en Cristo. Y bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Un tema muy bonito, un tema muy especial, un tema muy particular y muy peculiar también. ¿Conocemos nuestra fe católica? Tú, que nos estás siguiendo y nos estás viendo, nos estás escuchando, ¿conoces el contenido de tu fe católica? Vayamos al inicio. El punto de partida de un cristiano es su encuentro personal con Cristo. Nadie se puede llamar a sí mismo cristiano si no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Y podemos repasar la Sagrada Escritura. Son muchos los que han tenido un encuentro personal con Jesús. San Pablo, ¿no? María Magdalena, cada uno de los apóstoles, los discípulos que seguían a Jesús han tenido un encuentro personal con Él. De modo que el punto de partida de un cristiano es su encuentro personal con Cristo. Cristiano, por tanto, es el que sigue a Cristo. Ahora, nadie ama lo que no conoce. Lastimosamente, muchos católicos no conocen su fe. Aunque hayan recibido algunos sacramentos e incluso hayan tenido alguna formación cristiana, la gran mayoría desconoce su fe. Cuando nosotros éramos niños, fuimos introducidos a la iglesia. Fuimos a la catequesis para prepararnos a recibir la primera comunión, ¿no? Luego nos alejamos un poco, volvimos para la confirmación, recibimos algunos sacramentos, fuimos creciendo y nuestra mente se llenaba de muchas nuevas ideas, se llenaba de otros contenidos. Pero ¿dónde quedaba nuestra fe? La fe quedó atrás. Era como que suficiente fue lo que recibimos en la preparación a la primera comunión. Hermanos, existe una verdad. Quien conoce poco, quien conoce mal su propia fe, es un candidato perfecto a dejar de creer. Es un candidato a pensar y a actuar no como cristiano, sino como no creyente. Por eso, aquellos que me conocen saben que suelo decir de modo frecuente, católico ignorante, futuro protestante. Es decir que católico ignorante, futuro protestante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Si tú no conoces tu fe, es muy fácil que te convenzan para poder ir a cualquier otra religión, cualquier otra denominación, a veces incluso no cristiana. Considero que una de las urgencias que debemos sentir todos los católicos es la de enseñar a los niños, enseñar a los adolescentes, a los jóvenes y claro, también a los adultos la fe. Solo quien conoce qué significa ser cristiano, cuáles son las verdades del credo o qué enseña Jesús en el Evangelio, puede dar ese paso serio, profundo, de decir, creo. Pero la fe católica no consiste simplemente en aceptar contenidos, en conocer una serie de datos. Va mucho más allá, porque la fe es ante todo conocer y aceptar a una persona. ¿Y quién es esa persona? Jesucristo. Tristemente, hermanos, muchas personas minimizan la doctrina de nuestra fe. Incluso muestran poco interés en el aprendizaje de nuestra doctrina. Esto trae como consecuencia dar sus opiniones personales respecto a pensar, al pensar o sentir de la iglesia, haciendo de ello el pensamiento oficial de la iglesia. Por ejemplo, una persona le preguntan algo y entonces empieza a dar su opinión personal, haciendo creer a los demás que ese es el pensamiento de la iglesia. ¿Y esto a qué se debe? A la falta de preparación y de conocimiento de la doctrina cristiana. Muchas de estas ideas, de estos pensamientos son erróneos, son totalmente equivocados. Así va creciendo y se va proliferando el error. Es un error que tenías tú y lo has transmitido a otros. Y esa es una situación triste. Conocer la propia fe católica es hacer una experiencia, es descubrir y encontrarse con Jesús de Nazaret. Con aquel profeta que era más que un profeta, con aquel hombre que se llamaba a sí mismo, ¿quién?
el Hijo del Hombre, con aquel Mesías que realizaba signos y prodigios, con aquel Cordero que supo dar su sangre para redimir el pecado del mundo, con aquel Señor, Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros y por nuestra salvación. El católico no sigue unas simples normas, ni acepta una doctrina humana. Ser católico es asumir un estilo de vida. Conocer la fe implica llegar a un encuentro personal con Cristo, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo Pablo de Tarso, como los millones de creyentes en el tiempo, con el pasar de los siglos. Quizá tú como yo has escuchado esta respuesta a la pregunta, ¿eres católico? Y las personas responden, sí, pero no practicante. Me he puesto a pensar mucho en esa respuesta. Cuando tú le preguntas a alguien, no, me pasa a mí cuando estoy hablando con personas y les pregunto, ¿eres católico? Y dicen, sí, pero no practico, no soy practicante. ¿Acaso hay algún deportista que no practique un deporte? ¿Acaso hay algún cantante que aunque sea en casa no cante o en un karaoke? ¿Acaso existe un bailarín que no dance? ¿Existe un pintor que no tenga ningún cuadro que mostrar? ¿Cómo es posible que haya un católico que no practique? O eres o no eres. Hay muchos que ignoran la doctrina de nuestra fe, incluso dentro de nuestra propia iglesia. Y quiero aquí darles algunos alcances. La falta de conocimiento nos lleva a cometer grandes errores, incluso pecados, pero nos lleva a comportarnos de un modo inapropiado, estando incluso en el interior del templo. Todos ustedes han ido a alguna celebración de la misa. Les pregunto, ¿todas las personas que van a la misa van adecuadamente vestidas para ir a una celebración litúrgica? ¿Cuál es la opinión personal de ustedes respecto a eso? ¿Se dan cuenta que hay ignorancia? Vamos a la iglesia como que vamos a un parque. Vamos a la iglesia como que vamos a una reunión social. No vamos con espíritu religioso. A veces llegamos incluso hasta llevando una goma de mascar en la boca, ¿no? Nos comportamos con el tono de nuestra voz, hablamos como si estuviéramos en el parque, en un lugar distinto. Eso es por falta de conocimiento. Hay personas que incluso en plena consagración, que se levantan, salen, contestan el teléfono, se van al baño. ¿Qué es lo que sucede? Hay mucha ignorancia de nuestra parte. Hemos perdido el respeto por lo sagrado. Las normas litúrgicas no las conocemos. Y criticamos muchas de estas cosas. Entonces, cuando viene algún miembro de otra religión, simplemente nos habla y ¿qué sucede? Que nosotros nos vamos inmediatamente detrás de esta persona por falta de conocimiento. Hay personas que me han dicho, padre, me fui a otra iglesia porque, bueno, ya no me dicen padre, primero, dejan de llamarnos padres, ¿no? Y entonces me fui a otra iglesia porque en la otra encontré a Cristo. Y yo le pregunto, ¿y en la nuestra no estaba? ¿Y es que tú no te encontraste con Cristo en nuestra iglesia? Hermano, hermana, si nosotros tenemos la Eucaristía, la presencia real de Jesús, ¿cómo puedes decir que en otra iglesia encontraste a Cristo cuando no tienen la celebración de la misa? ¿Qué pecado tan grande estás hablando? Por eso es muy importante el conocimiento de nuestra fe. Es muy importante el conocimiento de nuestra fe. Y estas personas luego se toman el atributo de poder hablar a los demás y criticar de la iglesia de donde han venido. Muchas veces yo suelo decir también que lo que nosotros, que las iglesias protestantes están llenas de católicos. Porque la vocación, porque han nacido realmente en la iglesia católica, han sido bautizados en la iglesia católica y de la iglesia católica han pasado a otras denominaciones, a otros templos, a otras iglesias. En fin, ya decía Jesús en el Evangelio, obedézcanles y hagan lo que les digan, pero no imiten su ejemplo, porque no hacen lo que dicen. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 23 también. Les repito, obedézcanles y hagan lo que les digan, pero no imiten su ejemplo, porque no hacen lo que dicen.
Ustedes ya conocen a dos miembros de la comunidad de aquí de la familia Renacer, a Rafael Rodríguez y a Rafael Pérez. Tenemos nosotros las opiniones de ellos respecto a este tema y vamos a iniciar con un poquito de los consejos o de la percepción que nuestro hermano Rafael Rodríguez tiene respecto de este tema, sobre la ignorancia de muchos de nosotros, especialmente en nuestra conducta en el templo. Por favor, Rafael, háblanos un poquito sobre esto. Saludos seguidores de Renacer. Mi nombre es Rafael Rodríguez y me encuentro en el templo de San Gabriel, nuestra parroquia donde nosotros participamos en la Santa Misa. Queríamos comentarles sobre cuando uno visita el templo, nuestro comportamiento dentro del templo. De eso está el Padre hablando. ¿Soy yo un católico ignorante o soy un católico que me esfuerzo de aprender mi fe cuando estoy en una Santa Misa? Por ejemplo, mi tardanza, llegar al templo tarde, quiere decir que ya yo le estoy faltando el respeto a Dios, porque no le estoy dando su tiempo merecido. También esos llegan tarde y son los primeros que salen. También no esperan que el Padre de la bendición cuando ya están saliendo, porque su tiempo es contado, es limitado. También viene la vestimenta. ¿Cómo yo voy vestido al templo? ¿Cómo yo voy? ¿Cómo es posible que yo estando en una misa vestido de esta forma, llegue otro feligrés vestido en shorts, en sandalias, con lentes oscuros, camisetas sin mangas, las mujeres con el escote abierto? ¿Cómo eso es una forma de yo respetar a Dios? ¿Estoy yo respetando a Dios o simplemente voy y miento? Porque llego como sea, porque voy para un parque, voy para una reunión familiar, no voy a visitar al Señor. También viene la forma como yo actúo en el templo. Es posible que mientras la Santa Misa esté en procesión, yo esté conversando, o esté contestando un celular, o veo que me mandaron un mensaje y contesto ahí, o simplemente digo, voy al baño a mentir que vas a usar el baño, pero simplemente es para contestar el celular. ¿Eso es posible? ¿Han visto ustedes eso en alguna santa celebración que ustedes han asistido? Porque yo lo veo y da pena que no le demos ese valor a la Santa Misa. También viene el efecto de que cuando uno está comulgando, es posible que usted cuando esté en la procesión de la comunión, para comulgar, usted esté saludando, dando besitos. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a recibir? ¿Un pedazo de pan? ¿O es el cuerpo y la sangre de Cristo que estamos a recibir? Es posible que uno se comporte de esa forma. Y me imagino que ustedes han visto gente que se comportan en el templo así. Pero no les voy a tomar mucho tiempo porque sé que el Padre tiene ese tema desarrollado de punto a punto. Pero sí me gustaría decirle que al templo se respeta. Y se respeta con la forma, al horario que tú llegues, cómo tú te comportes dentro del templo, cómo tú te vistas y cómo tú respondas. Porque también vamos a la misa a responderle a Dios. No es simplemente a sentarme y a esperar que pase la misa. Hay que responderle a Dios. Hay que acudir a lo que Él te está pidiendo, que es distribuir tu amor con el prójimo. Hermanos y seguidores de Renacer, los dejo con el Padre Víctor. Gracias, Rafael. Y de verdad que tiene razón en muchas de las cosas. A nosotros como ministros de la iglesia a veces nos indigna las conductas de ciertos miembros que de verdad se comportan como gente que no conoce a Dios. Y eso es muy triste. También es nuestra responsabilidad como pastores, como ministros, que nos falta educar un poquito a nuestros miembros. De mi parte, estoy en esa tarea de formación. El Papa Benedicto XVI, a quien nosotros recordamos con cariño, decía: para nosotros el cristianismo no es una filosofía nueva o una nueva moral. Solo somos cristianos si encontramos a Cristo. Ciertamente, Él no se muestra a nosotros de esa forma irresistible, luminosa, como lo hizo con San Pablo, para hacerle el apóstol de todas las gentes. A nosotros Jesús se nos muestra en el Evangelio, cuando leemos, en la oración, cuando la hacemos, en la liturgia, cuando nosotros celebramos. Pero hermanos, hoy la tecnología pone al alcance de nuestras manos una serie de herramientas para conocer mejor nuestra fe. Yo me pregunto, ¿no?
y analizo un poquito. Muchas personas han aprendido a cocinar a través de un tutorial. Siguiendo consejos, otros arman grandes proyectos. Mucho más si deseas formarte en la doctrina de la fe católica. Encontramos ahora todo al alcance de nuestras manos. Si bien en tu iglesia, en tu comunidad, no dan cursos de formación, pero tú puedes encontrar en páginas católicas serias determinados cursos de eclesiología para conocer mejor la iglesia, mariología para conocer a la Virgen, de patrística, de cristología para conocer a Jesús, sobre los sacramentos. Hay cursos de Biblia. Hay personas que cogen una Biblia y ni siquiera saben cómo buscar. Es triste, ¿no? Ahí también puedes encontrar en determinadas páginas en internet los documentos oficiales de la iglesia. ¿Sabían ustedes que nuestra iglesia católica es la única que tiene así archivado toda la gama de documentos que emite el Santo Padre, que emiten los obispos, ¿no? Todo eso está. Si tú quieres aprender a orar, hay maneras de poder aprender. Hay formas en las que se te puede enseñar. ¿Cuántas misas ahora ustedes no disfrutan a través de internet, a través de Facebook Live? O sea que en realidad de lo que carecemos muchas veces es de la falta de interés en aprender, en conocer, en saber. Esto hace que nuestra conducta sea anticristiana. ¿Eres tú una de esas personas que le pone poco interés a las cosas de la iglesia para poder aprender la doctrina cristiana? Claro, es mejor y quizá más divertido ver una película de acción que ver una película cristiana, religiosa. No nos gusta tanto, ¿no? Se llenan los cines cuando hay algún tipo de película de ciencia ficción y cuando se trata de las cosas de la iglesia. Nos da sueño, nos aburrimos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Tenemos que despertar un poco. Pero tenemos también, yo les dije, a otro miembro de nuestra comunidad, y se trata de Rafael Pérez, que él con gusto nos va a hablar un poquito sobre esto, sobre la ignorancia que tenemos nosotros, los miembros de la Iglesia Católica, especialmente fuera de la iglesia. Rafael, vamos contigo. Adelante. Gracias, Padre Víctor. Saludos a todos, mi nombre es Rafael Pérez y me llena de alegría este tema que el Padre nos trae hoy sobre nuestro conocimiento y nuestra fe, si somos católicos ignorantes o verdaderamente conocemos nuestra fe. Como Rafa expuso hace unos momentos, los errores que cometemos nosotros y otras personas cuando están en la iglesia, hablar en plena homilía, pararse cuando se va a leer el Evangelio, contestar un teléfono, masticar chicle, estar distraído, son actitudes poco cristianas que vemos a menudo que muchas personas cometen en la iglesia. Pero quisiera preguntarles, ¿alguna vez han meditado en cómo es su comportamiento fuera de la iglesia? Porque muchas veces somos bien piadosos en la iglesia, ¿no? Nos colgamos nuestras alas de angelitos, pero cuando salimos del templo dejamos esas alas y verdaderamente nos convertimos en demonios en el trato que le damos a los demás. ¿Cómo es el trato con tus amistades? Porque muchas veces somos jueces y verdugos de los demás y somos más fácil para criticar a otros y juzgar, pero no para enmendar nuestros propios errores. ¿Cuántas veces en el trabajo perdemos el tiempo hablando, ¿no? Y no trabajamos? ¿Y cuántas veces en nuestros hogares nuestra actitud no es reconciliatoria, no es una actitud de piedad? ¿Cuántas veces menospreciamos a nuestra pareja o la insultamos o queremos imponer nuestra actitud? ¿Cuántas veces con nuestros hijos no los llevamos por el camino de la fe desde pequeños, no los instruimos en el amor y temor de Dios y ya de grande se hace difícil? Son muchas actitudes poco cristianas las que nosotros cometemos, todos. Por eso es preciso conocer nuestra fe a través de la formación, a través de este programa
y a través de todo lo que el Padre Víctor y la Iglesia Católica nos enseñan. Ser seguidor de Cristo no es algo de los domingos. Debería ser para nosotros una forma de vida, un estilo de vida. Y de esa manera poder crecer en nuestra fe, poder conocer más de Cristo, aplicarlo a nuestras vidas y también compartirlo con los demás. Eso es verdaderamente ser un buen cristiano. Muchas veces nosotros solo somos cristianos en la iglesia, pero fuera del templo es muy diferente. Cuántas veces peleamos con familiares y dejamos de hablarles por meses y años porque la soberbia y el orgullo no nos dejan con reconciliarnos, señores. Tenemos que entender que debe haber armonía entre lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos y lo que creemos. Y muchas veces pasa todo lo contrario, porque nuestras actitudes son actitudes de fariseos, ¿no? En la iglesia tenemos una cara y fuera de ella tenemos otra. Por eso es importante que nos formemos. La formación católica es esencial, porque si no estás formado no conoces tu fe. ¿Y cuántos errores cometemos por ignorancia? Por eso les exhorto a todos que no solo sean católicos de fin de semana, sino que Cristo sea para ustedes un estilo de vida. Volvemos con el Padre. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Y tienes razón en muchas de las cosas que de verdad dices, ¿no? Porque muchas veces estamos en el interior del templo y nuestra conducta es una, pero cuando nosotros salimos del templo, cruzamos el umbral de la puerta del templo hacia afuera, muchas veces nuestra conducta es lamentable. Es como que estuviéramos predicando que no conocemos a Dios. Hermanos, no puede existir divorcio entre lo que creemos y nuestra conducta. Entre la fe y vida tienen que formar un único horizonte. Nuestra ignorancia nos puede llevar incluso al pecado. ¿Cuántas personas no han pecado por ignorancia? Y hay cosas que son fuertes. Hay personas, qué sé yo, por ejemplo, le pongo un ejemplo muy popular. Las mujeres que se operan para no tener hijos. Eso es contrario al pensamiento de la iglesia. Lo han hecho por ignorancia. Y ese hacerlo por ignorancia no les quita el pecado. Entonces, por eso es muy importante el conocimiento de la doctrina de nuestra fe, de nuestra iglesia. Recuerda que Renacer es solo un espacio para motivarte a vivir mejor tu vida cristiana. Aquí nosotros solamente damos unos tips, son frases que te van a inspirar para poder vivir mejor. Pero, ¿sabes? Te invito a que cada día te tomes tiempo para poder leer un poquito la Sagrada Escritura y de esta manera vas conociendo más de cerca a Jesús, a Dios. También puedes tomar un libro que alimente tu vida espiritual. Eso hace mucho bien a uno. Importante, de lo que no sabes, no hables. Repito, de lo que no sabes, no hables. Si desconoces algo de la fe, investiga, pregunta, averigua, estudia. No crees confusión en la mente de las personas. Porque muchas veces en las conversaciones te preguntan, tú que eres de la iglesia, a ver qué sabes de esto. Yo creo, yo pienso, según yo entiendo. No, aquí no se trata ni de lo que tú creas ni de lo que tú pienses. Se trata de saber cuál es la doctrina exacta de nuestra fe. Eso es muy importante, porque lo que tú pienses o creas, la religión no la fundaste tú, la Iglesia Católica. Fue Jesús que la fundó. Entonces es muy importante el pensamiento de la iglesia, ¿ok? Y algo que es básico, la base de todo es la oración. Ora. El Espíritu Santo abrirá tu entendimiento, tu mente, te dará sabiduría para conocer mejor sus misterios. A los adultos, a las personas mayores, les cuesta el cambio, sobre todo algo que por años han venido haciendo mal. Hay situaciones pequeñas que desconocemos, pero como las hemos aprendido desde niños y las hemos venido haciendo continuamente en el tiempo, cuando alguien nos corrige, nos parece mal, nos incomoda, nos molesta.
Es más, incluso hacemos una crítica a esa persona porque nos está corrigiendo. Se requiere mucha humildad, disposición de aprender algo nuevo siempre. Y ojo, hermanos, no debemos rechazar a nadie. A mí tengo así un breve testimonio de una persona que fue a la iglesia y era una mujer que le gustaba a otra mujer. Y me dijo, padre, dejé de ir a la iglesia porque alguien me dijo que yo soy una pecadora y que estoy haciendo mal yendo a la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle límite al amor y a la misericordia de Dios? Si esa persona va a encontrarse con Jesús y ahí cambia su vida. Es una situación triste, porque a veces nosotros nos ponemos muy moralistas. Armamos leyes a nombre de la iglesia para imponérselas bajo las espaldas de los demás, exactamente como hacían los fariseos. Recordemos que Jesús rechazaba a estas personas. Hermanos, espero que en realidad esto haya sido una motivación para que tú te pongas a estudiar un poquito más, a investigar un poquito más sobre el contenido de nuestra fe cristiana. La base, encontrarte con Jesús, hacer de Él tu amigo incondicional. Pues les invito a todos a disponerse para darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Muy bien, gracias por acompañarnos en esta edición, y a partir de la próxima semana, por 2 semanas seguidas, vamos a tocar un tema muy importante, la misa. ¿Qué es la misa? ¿Cómo vivir la celebración de la misa? Así que espero que no se pierdan las próximas ediciones de Renacer. Y por favor, no se olviden de dejarnos sus intenciones, que nosotros leemos todos los comentarios, todas las intenciones, y vamos a rezar por ustedes en la misa del domingo. Así que nos vemos hasta la próxima ocasión.